Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Que Dios nos bendiga poderosamente en este día y todos los días. Que Dios nos guarde, nos proteja, nos ampare y sobre todo nos guíe y nos alimente a través de su palabra, que es la revelación que tenemos de Dios para caminar en esta vida. Quiero continuar con el temita que habíamos arrancado acerca de la oración, que es tan importante porque es nuestra comunión con Dios. Es el método, el medio que Dios nos dejó para poder mantener esa relación, para poder mantener esa dirección, para tener esa accesibilidad a Dios, es a través de la oración. Pero junto con la oración hay algunos otros aspectos que nosotros debemos considerar, que debemos tener también en nuestra vida, a efecto de no pensar que la oración es una fórmula de la que de algún modo nosotros acudimos o hacemos uso de este método que se llama la oración, para cuando de vez en cuando podamos necesitar de Dios y exponerle a Dios como si fuera un pliego de peticiones a efecto de que Él supla conforme a nuestra voluntad. Eso no es así, ¿sí? Si alguien nos ha dicho algo parecido, si alguien nos ha sugerido de esa manera, si alguien dice, no, Dios es bueno, y tú le pides y Él te da, ¿no? O la inversa, yo no creo en Dios porque Dios no es bueno, porque yo le pedí que haga esto y no hizo, así que por eso le deseché a Dios. Ninguna de las dos posturas es válida. Eso lo único que demuestra es un desconocimiento total, absoluto, que con tristeza tienen muchas personas, y a veces eso les hace declinar del caminar con Dios, del declinar del Evangelio, ¿no es cierto? Por hacer un símil en nuestra comunión con nuestros padres, creo que es el símil más apropiado, ¿no? Cuando uno es niño, va creciendo, uno es niño todavía, no sabe qué es lo que conviene, sí sabe qué es lo que quiere, pero no lo que conviene. No es que todo lo que nosotros decíamos de nuestros padres, estoy hablando de mi época, de cuando yo era niño, o sea, hace muchísimos años, no es que todo lo que yo quería le pedía a mi papá y mi papá pues hacía su mejor esfuerzo por no tardarse mucho en favorecerme, en complacerme. No era así, ni aún con los padres terrenales, a quienes podíamos persuadir de uno u otro modo, funcionaba así, ¿no es cierto? Y considerando que nuestros padres terrenales también tenían limitaciones para poder ejecutar quizás estos anhelos, estos deseos, bajo alguna medida de presión, llámese lágrimas, llámese, qué sé yo, amenazas, cualquier cosa. Ni aún así funcionaba, ¿no? Entonces, qué importante es saber cómo es que, cómo conocerle a Dios a través de su palabra y saber que esta área de la vida Dios tiene muy claro y nos quiere dejar muy claros. La semana anterior habíamos visto que efectivamente Dios nos escucha y responde, habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque en el texto que habíamos tomado de Segunda de Crónicas, capítulo 6, vemos desde el versículo 20 y algo, no recuerdo bien, Salomón hace esta oración que nos deja ver ese fluir que quiere, ¿no es cierto? Es decir, de que Salomón oraba más o menos así, ¿no? Y decía, refiriéndose al templo en donde tenía que ser elevada esa oración del pueblo para protección de los enemigos, para reconciliación con Dios, sobre todo, dice, si tu pueblo, nosotros pecáramos y por esa causa somos esparcidos, ¿sí? Si oráramos en este lugar, tú escucharás en los cielos, ¿sí? Y nos reunirás de todos los rincones de la tierra donde hayamos sido esparcidos. Si nosotros pecáramos, ¿sí? Y reconocemos y nos arrepentimos y oráramos a ti, sí, tú mandarás la lluvia tardía y temprana. Y así habla todo. Entonces nos muestra eso, ¿no? De que Dios está pendiente de nuestras oraciones, de que Dios escucha nuestras oraciones y de que Dios responde. Y habíamos dicho que hay tres maneras en las que Dios responde, ¿no? Dando un sí, dando un no, que muchas veces ese no es tácito, es decir, cuando Dios se mantiene en silencio, cuando no hay una respuesta, ¿sí? O cuando Dios puede decir no todavía, es decir, hay un pedido que de pronto nosotros le hacemos en un momento y no nos responde, y hasta podríamos llegar a pensar que Dios no quiere, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, Dios mismo pone en nosotros el querer y el hacer, y a lo mejor volvemos a insistir en tal o cual situación, cuando después de un tiempo de haber madurado, de haber crecido, de haber conocido, de haber mostrado frutos de nuestras vidas, a lo mejor le pedimos y sí nos da lo que tiempo atrás
no nos dio. ¿Por qué? Porque Dios consideraba que el momento, la circunstancia de toda índole, tanto la personal como las circunstancias externas, a lo mejor no eran las propicias, ¿no? Por decirle, si ahora un muchacho de hoy en día, porque de acuerdo a cada época estas edades han ido cambiando, ¿no? Pero pensemos que un muchacho de 18 años cumple la mayoría y dice, Dios mío, muéstrame la mujer, que se cruza en mi vida la mujer que va a ser mi compañera. Dios le va a decir, ve, primero estudia, primero trabaja, primero sé fructífero, primero ves que puedes mantenerte tú, ¿no es cierto? Entonces, es posible, es probable que no le muestre cuál es la mujer. Y aprovecho para decir, muchas veces se considera, ¿por qué? Porque uno se enamora terriblemente, ¿no es cierto? Se encamota, como se decía en mi pueblo, se vuelve, en mi época, se vuelve loco, ¿no? Perdidamente enamorado. Dice, Dios me ha mostrado, Dios ha puesto esta mujer en mi vida, y luego llegan a tener relaciones porque cambian el amor con la obsesión, porque dejan el amor que es respeto para caer en el pecado, y queda embarazada. Dice, ahí está, voy a tener un hijo. Dice, porque esta es la mujer que Dios puso en mi vida. No, a lo mejor sí, pero si caíste en pecado, todo, uno no tiene que asumir que mi voluntad, mi capricho cumplido a veces de manera pecaminosa, confirma que es una respuesta de Dios. Entonces hay que conocer. Por ejemplo, un punto de partida es, Dios es santo. Dios es santo y no nos va a conceder ni pecados ni nada que se obtenga por el pecado, ¿sí? Entonces yo le estaba pidiendo a Dios una mansión y ahora la tengo. ¿De qué manera? Con dinero corrupto, con dinero mal habido. No es de Dios, no es de Dios. Entonces hay mucho por hablar, compartir en este sentido. Bueno, digo, la semana anterior habíamos hablado de esto, ¿no? De que Dios responde, porque la oración asume que hay Dios y que es un Dios vivo y un Dios poderoso, ¿sí? Hoy yo quiero compartirle precisamente algo de este preámbulo que me he permitido dar y que se trata de saber pedir a Dios, ¿no? Entonces el título de esta pequeña charla es una interrogación. ¿Cómo debo pedir para recibir? ¿Cómo debo pedir para recibir? Digo, es una pregunta. ¿Por qué? Porque también tenemos la mala costumbre las personas, unos con algún conocimiento bíblico, otros simplemente por información verbal que han recibido, de que a Dios hay que pedirle todo. Todo lo que quieras pídele y si tú te portas bien, Dios te va a dar, ¿no? Y pensamos así. Yo no llegué a pensar así, pero sí me he encontrado con mucha gente desde antes de que yo sea cristiano inclusive, con personas de que cuando yo no era creyente, no creía en Dios como dicen las Escrituras, sí creía en Dios a mi manera, decía, no, pero pídele, ¿no? Por ejemplo, tal persona le pidió y ve qué bien le fue. Esta otra persona anhelaba esta cosa, le pidió a Dios y mira, ¿no? E inclusive en esas épocas, digo yo, de mi juventud, cuando yo no era cristiano, habían programas televisivos pequeños en la escasa televisión que llegaba a nuestros hogares, que era la televisión nacional. No había esta tecnología de la televisión por cable que ahora podemos ver. Eventos, noticieros, etcétera, etcétera, de distintas latitudes del mundo. Pero habían programas, ¿no? En los que explicaban algún texto bíblico, alguna situación, y luego decía, pon en oración todo lo que tú quieras, todo lo que tú pidas. No estoy juzgando esos programas, porque de hecho fueron parte de la base, de la semilla que se sembró en mi corazón para que años después yo sea rescatado por Cristo Jesús y acepte su propuesta de vida. La intención de esos programas en aquel entonces, no doy el nombre por respeto, ¿no? Pero la intención de esos programas no era sugerir que hay un Dios Disneylandia que uno le puede pedir todo y que Él lo va a hacer, ¿no? Y si no lo hace inmediatamente, pues hay que insistirle, porque hay otro texto bíblico que nos asemeja a una viuda que... No es así, ¿no es cierto? Entonces, uno de los versículos más mal usados, interpretados antojadizamente para hacer creer que uno puede pedir todo lo que quiera y todo se va a dar, porque el único requisito es tener fe, ¿sí? Creer, ¿sí? Porque si tú eres capaz de creer que esa montaña se moverá y no dudas en tu corazón, entonces esa montaña se va a mover. No es así, tan maravilloso como uno quisiera, tan fantasioso como uno imaginaría, no es así. Permítame citar el versículo
de la discordia, ¿sí? Que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y es exactamente el versículo 7. Oiga lo que dice, preste atención, siempre atención, reverencia a la lectura de la palabra, al texto bíblico, y luego vamos desglosando un poquito. Juan capítulo 15, versículo 7, la palabra de Dios dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Entonces digo, este es uno de los versículos, hay otros también, pero quizás este es el más al que se recurre mucho más para sugerir que uno puede pedir todo lo que quiera y que eso se hará de parte de Dios. Lo primero que yo tengo que decirle es que esto de que pide todo lo que quieras y será hecho, no es un versículo, es medio versículo, ¿sí? Entonces, si yo me cojo de medio versículo, evidentemente estoy haciendo notar que estoy tratando de manipular, que estoy tratando de sacar lo que a mi antojo quiero, me conviene, para poder hacer esto, ¿no? Más de una vez a mí me han dicho, pero la Biblia dice, pastor, que pidamos todo lo que querramos, que Dios nos dará. Le digo, sí dice la Biblia eso, pero no es lo único que dice. De hecho, eso dice la Biblia, pero es medio versículo, es decir, es un texto sacado de contexto para favorecer a mi pretexto, y no es así. Primero lo que hay que, o segundo, digamos, ¿no? Lo primero es, esto es medio versículo, ni siquiera es un versículo completo. Segundo, en el supuesto de que fuera un versículo, ¿no? Es decir, que coincide todo el texto con una numeración del versículo y del capítulo. El que haya versículos y capítulos en la Biblia no quiere decir absolutamente nada, aunque a veces haya simpáticas coincidencias, no quiere decir absolutamente nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la división de versículos y de capítulos y de libros y el orden en el que se encuentran los libros no fue hecha por Dios, no fue dada por Dios, no fue sugerida por Dios. Simplemente fue un ordenamiento que en un momento se hizo del canon que hoy conocemos como Biblia, o sea, de este compendio de libros que hoy conocemos como Biblia, y que muy prácticamente se sugirió a cada uno de los libros ponerle capítulos y números con el único propósito de que sea mucho más fácil la ubicación de los textos bíblicos. Nada más, pero eso fue una labor humana muy práctica, muy consciente, muy pilas para poder tener, digo, esta ubicación. De tal manera que si un versículo tiene dos palabras, como el versículo más corto de la Biblia, que está pocas páginas atrás, en el capítulo 11 de Juan, o hay versículos que son muy largos, ¿no? Sí, eso es simplemente el resultado de una división humana. Lo que debemos entender nosotros, que no podemos usar medios versículos, y aún siendo un versículo completo, debemos entenderlo en el contexto, ¿no? Entonces, este medio versículo, digamos, la parte B del versículo 7 del capítulo 15 del libro de Juan, ¿sí? Está en un contexto que habla de manera simbólica inclusive, de la total dependencia y sujeción que debemos tener nosotros a Dios a través de Jesucristo. Eso es el contexto general, esa es la idea que se quiere dar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo tengo que, para entender de la manera correcta, para interpretar de la manera correcta, yo no puedo sacar unas 2 que 3 palabritas y decir, Dios me dice esto, ahí está el respaldo. Si yo hago eso es porque Dios así me ha mostrado. No es así, eso es viveza y Dios no trabaja con las vivezas. Entonces digo, estas palabritas que son mal usadas para decir pide lo que quieres y Dios lo va a hacer, ¿sí? Es un medio versículo, ¿sí? Que a su vez en el versículo completo no dice solo eso, dice mucho más que eso, que es lo que vamos a ver, y luego hay que entender en el contexto. ¿Cuál es el contexto? La total dependencia de Dios. Ese es el contexto, ¿no es cierto? La total dependencia de Dios a través de
Cristo Jesús. Por eso comienza diciendo en el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera, Dios. Dice, vosotros sois los pámpanos. Y los pámpanos son las ramas, ¿no es cierto? Sí. Y el que fluye, la savia que fluye por el tronco, que alimenta y refuerza las ramas, es Cristo Jesús. Entonces, en ese contexto está diciendo muchas cosas, y una de esas que es obvio, pues que para que la rama tenga vida, para que la rama se fortalezca, que somos nosotros las ramas en el lenguaje simbólico, ¿sí? Para que la rama tenga vida, para que la rama se fortalezca y sobre todo para que la rama produzca frutos, para que la rama dé frutos, debe haber una permanencia, debemos estar incrustados siempre de parte de Dios. Y eso es lo que nos dice, o hacia Dios, y eso es lo que nos dice ese versículo completo. Entonces, permítame desglosarlo. El versículo 7 comienza diciendo, si permanecieres en mí. ¿Qué significa permanecer en mí? Permanecer en Dios presupone un conocimiento previo, una invitación previa que Dios nos ha hecho para tratar de involucrarnos en el estilo y en la propuesta de vida que Él nos hace, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, a un forastero, ¿no? Estoy yo en mi casa y de pronto alguien timbra en mi casa y me dice, Señor, disculpe, ¿podría ayudarme con un pan, con algo para alimentarme? Estoy aquí de paso, no conozco a nadie, vine a ver qué puedo hacer en este país, porque de donde vengo, de lejanas tierras, la gente está muriendo. Así que vine acá porque sé que es una tierra fructífera y cuánto quisiera yo el poder sostenerme, sustentarme y quizás fructificar y crecer, ¿no es cierto? Entonces yo como tengo, estoy dando un ejemplo, yo como tengo un lindo, grande corazón generoso y mucho discernimiento de parte de Dios, recibo un mensaje de parte de Dios que me dice, acógele, ¿sí? Para que tú le cuides, le protejas, le generes oportunidades, pero también para que le pongas reglas, ¿no es cierto? Condiciones de vida. Entonces le digo, señor forastero, usted que está en esta situación tan vulnerable, tan crítica, de no solo no tener condiciones para sostenerse y sustentarse, sino que no está en su ámbito, no tiene gente conocida, pase a mi casa, ¿sí? Que yo le voy a ofrecer. Y ahí le ofrezco, ¿no? Le digo, verá, aquí va a tener un techo que le cubra, aquí va a tener alimento, aquí va a tener cuidado, si que algún rato se enferma, yo le voy a cuidar, lo que sea. Si permanece en mi casa. Pero si usted solo quiere venir a comer, dormir y a buscar alguna otra situación cuando necesite, pero de resto va a hacer lo que le plazca y va a pensar que mi casa es hotel, ahí usted no permanece en mi casa, porque a la primera le saco de mi casa, ¿no es cierto? Entonces, eso está diciendo aquí, dice, si permaneces en mí. ¿Por qué yo entiendo esto? Por lo dicho en los versículos anteriores, ¿no es cierto? Al punto que esto que yo hago el gestito de que si no quiere permanecer en mi casa, es decir, si no se sujeta a las reglas, si no va a depender de mí, si no me va a obedecer, ¿sí? El versículo 5 del mismo capítulo 15 de Juan dice, porque separado de mí nada puedes hacer. La parte B de aquel versículo también, ¿no es cierto? Entonces, si permanece en mi casa, con el ejemplo que le doy, usted va a gozar de estos beneficios, pero también va a tener que someterse, sujetarse y obedecer a mis condiciones. Pero si usted lo único que quiere es sacar provecho de lo que yo le puedo dar, sin sujetarse, sin someterse, viviendo una vida que yo no le voy a alcahuetear, que yo no le voy a respaldar, entonces usted, separado de mí, vaya a ver qué puede hacer. Le doy el ejemplo, es muy claro. Entonces, el si permaneces en mí es el primer requisito, por así llamarlo, de tener la condición luego de pedirle a Dios y que todo lo que yo le pida, pues sea hecho, ¿no es cierto? Entonces, primera condición, permanecer en la presencia, en la voluntad, en el conocimiento, en el estilo de vida, en la propuesta de vida que Dios nos quiere hacer. Dicho de otro modo, primero tengo que ser cristiano y entender qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Él espera de mí
Y si yo permanezco y Él me va a ir pidiendo, me va a ir puliendo, me va a ir probando, y si yo permanezco a pesar de, ¿sí? Entonces estoy cumpliendo el primer requisito. No es que yo ya permanezco, estoy tratando de vivir en santidad, voy a la iglesia, todas las reuniones que hay, no solo la dominical, sino las que hay entre semana, me involucro en un grupo, etcétera, etcétera. Ya, ¿puedo pedir todo? No puede, o puede pedir todo lo que quiera, pero no le va a ser hecho. Primer requisito. Segundo, dice, y mis palabras permanecen en ti. Entonces, hablando del ejemplo del forastero que llega a mi casa apelando a mi buen corazón y le acojo bajo las circunstancias que le había mencionado, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir, si efectivamente usted tiene claro cuáles son las disposiciones e instrucciones que yo le he dado, ¿sí? Si usted se preocupa de conocer la propuesta de vida que le hago, si algo no entiende, pregúnteme a efecto de evitar errores, ¿no? Y que esas palabras esa instrucción que yo le estoy dando, esa guía que yo le voy a dar, porque no le voy a dar solo comida, pan y ropa, no, le voy a dar instrucción, que es mucho más que la comida, pan y ropa. Entonces, si esa instrucción, si esa guía, si ese camino que yo le voy a mostrar, queda muy guardado en su mente, en su corazón, estamos cumpliendo el segundo requisito, ¿no es cierto? Dice, si mis palabras permanecen en ustedes, en nosotros, ¿no es cierto? Las palabras de Dios. Entonces, ¿qué implica esto? Obviamente, para que la oración que vamos a elevar y que queremos que sea hecho, o sea, que tenga esa respuesta, tenemos la obligación de nosotros, primero, conocer su palabra, leer su palabra, para que no pase lo que me pasa a mí como pastor muchas veces, que la gente a veces me llama por teléfono, me manda un mensajito o me dice a la entrada de la iglesia o cuando nos encontramos, pastor, ayudarme a orar por tal cosa. Yo digo, ¿y qué le hace pensar a usted que eso Dios le va a responder? Y responderle en la intención que usted tiene de ser respondido o respondida. Pastor, ayudaráme a orar para tal cosa, ayudaráme a orar en este sentido. ¿Y qué le hace creer a usted que eso se va a dar? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la palabra y permanece en la palabra, uno va a tener un entendimiento de quién es Dios, cuál es su voluntad, y entonces voy a entender qué le puedo pedir para ser contestado y qué no le puedo pedir porque no voy a ser contestado. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo terrenal, de hijos a padres. ¿Sí? En mi época de joven, de últimos años de colegio, o último año de colegio, y quizás un primero o segundo año de universidad, ya era factible en esas épocas, ¿sí?, que los chicos, no las chicas, sí los chicos, digan a sus padres que les otorguen un permiso, quienes todavía estábamos en sujeción a nuestros padres, quienes obedecíamos a nuestros padres, que les otorguen un permiso para irse a la playa con los amigos. Ya yo tenía amigos conocidos, cercanos, que me decían así, ve, en tal fecha queremos irnos a la playa, pídele permiso a tu papá para ver si es que hay chance de que te vayas, ¿no? ¿Y por qué me sugerían eso? Porque ellos tenían esa opción, porque ellos podían pedirle permiso al papá y el papá contemplaba, o ellos contemplaban la posibilidad de que el papá les conceda ese permiso. Pero yo conociéndole a mi papá, a mi progenitor, al que me cuidó, al que me guardó, al que me dio buen ejemplo, al que me alimentó, al que me perdonó, al que me aguantó, ¿no? Conociéndole a mi papá y a mi mamá, ¿sí?, yo sabía que ni siquiera tenía que pedirles eso, porque yo ya sabía la respuesta. Pero mis amigos me decían, no, sí, pídele, de pronto se aloca tu papá y te da permiso. Yo le conozco a mi papá y yo sé, en el mejor de los casos, la cara que pondría si yo llego a decirle, papi, ¿me puede dar permiso para irme con unos amigos a la playa? Insisto, le estoy hablando de mi época de joven, ¿no? 18, 19 años quizás. Mi papá me hubiera regresado a ver cómo, no me fastidies, no
no sabes lo que estás pidiendo, ¿qué acaso no me conoces? ¿A quién se le ocurre, mijito, venir a pedirme a mí eso? ¿Qué te pasa? Entonces, claro, los otros papás sí, a los otros amigos sí, pero yo le conozco al mío. Yo le conozco a través de la palabra que tiene que permanecer en mí. Yo le conozco a mi Dios, pues. Yo sé qué le puedo pedir y qué no le puedo pedir, pues. Porque yo sé que si le pido algo a Dios que está fuera de su voluntad, ¿y cómo conozco la voluntad? Por el conocimiento de la palabra que tiene que permanecer en mí. Entonces, si yo le pido algo que está fuera de la voluntad de Dios, Dios no me va ni a responder. Dios no me va a responder. Yo puedo orar, ayunar, clamar, pedir, ofrecerle sacrificio, holocaustos, qué sé yo, cualquier cosa, que Dios nos va a decir, ay, ante tanta insistencia, le hagamos caso al Santiago. Esto está fuera de mi voluntad, pero es tan persistente, tan insistente que le voy a dar. No es así, ¿no es cierto? Entonces, para yo saber qué pedir y poder recibir, yo tengo que conocer su palabra, porque al conocer su palabra, yo voy a conocerle a Dios para tener una permanencia en Él, es decir, un estilo de vida en Él, y luego yo, en su palabra que tiene que permanecer en mí, yo voy a ir detectando, dándome cuenta claramente, porque no se necesita ser muy ilustre, no se necesita tener un coeficiente intelectual sobrevalorado, no. Leo con atención, con la reverencia, que siempre pido que lo hagamos, y le voy a ir conociendo. Mientras más leo, le voy conociendo más. Y yo voy a saber qué puedo pedir y qué no puedo pedir, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice, si permaneces en mí, primer requisito, o sea, con una actitud de vida que a Dios le agrada, ¿sí? Y si mis palabras permanecen en ti, conociéndole a Dios y conociendo la voluntad de Dios manifestada en su palabra, ahí recién dice, pedid todo lo que queréis. Entonces, no es que me está dando carta abierta, sino que se asume que mi querer tiene que coincidir con la voluntad de Dios. No tratar de hacer coincidir mi querer con su voluntad, sino yo hacer coincidir lo que yo quiero, lo que yo anhelo, sí, hacer coincidir con la voluntad de Dios. Porque si mi querer y mi anhelo yo sé que no coincide con la voluntad de Dios, ni siquiera tengo que atreverme a pensar, peor a pedir, ¿sí? Porque la Biblia dice, pides y no recibes, porque pides mal. Ese aspecto estaremos topando la próxima semana, de un pedido no respondido, no sé si así lo llame, cuando preparo la charlita, ahí se me va ocurriendo los nombres, así que no me anticipo. Esta se llama, ¿cómo debo pedir para recibir? ¿Cómo debo pedir? Teniendo un estilo de vida que me permita permanecer delante de la presencia de Dios, agradarle con mi estilo de vida, no es el requisito único. Segundo, tratar de conocerle a Dios, ¿no es cierto?, para que su palabra que debe permanecer en mí, o sea, yo permanecer leyendo, conociendo, sabiendo, escudriñando, aprendiendo. Entonces, eso me va a dar a mí el parámetro de quién es Dios y también voy a saber, ¿sí?, qué es lo que su palabra me muestra que yo puedo pedir o no puedo pedir. ¿Por qué? Porque a través de su palabra que debe permanecer en mí, yo voy a conocer algo importantísimo en la vida del cristiano y en la oración de la gente cristiana, que es su voluntad. Yo voy a conocer su voluntad a través de la palabra de Dios. Entonces, es por eso que muchas de las veces, por ejemplo, hay personas en condiciones como esta, y con esto concluyo, que de pronto están pasando una tristeza, porque hay un ser querido que está en una situación muy crítica de salud, muy crítica. De hecho, la ciencia ya ha agotado todo su potencial y ha sugerido, ¿no es cierto?, los médicos, ¿sabe qué? Llévele nomás a la casa y esperemos, porque ya no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, ¿qué hago yo? Yo digo, no, Dios mío, sánale, tú le restauras, que nos cae que por aquí, ¿no? Y claro, yo pienso que la oración, por más efusiva, por más ferviente que sea, le va a inducir o le va a obligar a Dios a que responda. No, sí tengo que orar así, Dios mío, si está en tu voluntad, por favor, sánale, restaura. No permitas que sufra, Señor. Si está en tu voluntad, porque eso yo a la luz de la palabra no puedo saber. Los casos específicos yo no puedo saber, ¿no es cierto?, que si está o no está.
Y porque si yo hago una oración insistiendo, las personas que están directamente, sentimentalmente involucradas con el doliente o la doliente, ¿qué es lo que va a pasar? Que les voy a generar una falsa expectativa o simplemente les voy a generar una expectativa. Que si está en la voluntad de Dios, lo puede hacer, y si no está en la voluntad de Dios, no lo puede hacer. Entonces mi oración tiene que ser inteligente, sensata, ¿sí? Y decir, Señor, si está en tu voluntad, tal como lo hizo Jesucristo, ¿no? Allá en Getsemaní, yo quisiera que pases de mí esta copa de dolor, esta situación crítica, pero que se haga tu voluntad y no la mía. De todo esto habrá tiempo para hablar. Una última situación. Si la Biblia nos dice que no solo hay que permanecer en Él, sino que sus palabras permanezcan en nosotros, y a lo mejor no tenemos la costumbre, o a lo mejor ni siquiera nunca hemos conocido su palabra que debe permanecer en nosotros, está hablando de una constante lectura, aprendizaje de la Biblia, no vaya a cometer este pecado, ¿sí? De que yo no leo la Biblia, de que yo no voy a las prédicas, de que yo nada y creo que soy cristiano porque soy buenito y por lo tanto cometo este pecado de decir, Dios me dijo que iba a hacer esto, Dios me dijo que iba a hacer esto otro, Dios me dijo que me va a dar tal cosa, Dios me dijo que le va a caer a este otro, Dios me dijo, no, si usted quiere que Dios le diga, lea la Biblia, porque Dios no le va a hablar nada que esté fuera de la Biblia, y quizás si usted oye una voz interior, imagina una situación o tiene un pensamiento reiterado y por eso piensa que Dios le dijo, que Dios sí puede hablar de ese modo, pero será nuestra obligación, mía y suya, saber que ese pensamiento reiterado, esa idea, ese sueño que tuve, esa intención, ese impulso que tengo que acotejarla con la Biblia, pues, ¿no es cierto? Entonces, si eso que yo siento en mi corazón, o si eso que yo pienso, y que quizás cumple el deseo que en oración lo he venido poniendo, yo tengo que respaldar con la Biblia y ver si ese deseo, coincide con la palabra de Dios. Entonces ahí puedo decir, Dios me dijo. Si no es así, posiblemente estemos cayendo en el pecado, no solo de negligencia, de omisión, de no enterarnos de la Biblia, sino en el pecado de tomar el nombre de Dios en vano, para decirle, Dios me dijo que tú te arrodilles y qué sé yo, y me pidas perdón y hagas un compromiso de aquí en adelante de darme $5,000 mensuales, porque Dios me dijo, obedécele a Dios. Perdón por los ejemplos exabruptos que muchas veces lo uso, pero quiero que quede claro, para que nuestra relación con Dios sea conforme a lo que Él nos propone, y esa propuesta está contenida aquí, en la palabra de Dios. Nos veremos la próxima semana. Mientras tanto, que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.